2022, es decir, el año pasado, hermanos, escuchen muy bien esto, hubo 81.302 divorcios en todo Bolivia, según el Instituto Nacional de Estadísticas, la INE, ¿no? Y ellos pues concluyen que es un 6,4% menos que el año anterior, ¿no? Es decir, que el año 2021. Esta cantidad, hermanos, de divorcios que hubo el año pasado en Bolivia, ¿no?, supone que cada mes hay divorcios más o menos como 6.775 en Bolivia. Cada mes. Y si seguimos desgranando esa cantidad, en un día, hermanos, hay 222 divorcios. Y cada hora, 9 divorcios hay en Bolivia. Eso es lo mismo que decir que cada 6 minutos que pasa en nuestro reloj, hay un matrimonio que se ha divorciado. Y en este momento que acabo de dar un anuncio, seguramente un matrimonio ya se ha roto. Esa es la realidad. En Bolivia solamente, ¿no? Y si nosotros vemos otros países, es peor todavía, es peor. Así que, hermanos, el divorcio es algo frecuente en nuestra sociedad, pero también se ha hecho algo frecuente, hermanos, dentro de la iglesia. El divorcio se ha vuelto la salida más fácil para los matrimonios que fracasan. Y aún muchos dan el consejo diciendo esto: Dios no quiere que seas infeliz en tu matrimonio, sepárate. A muchos cristianos se ha dado ese consejo. Se ha dicho que las personas, cuando están pasando ciertos conflictos, ¿no?, cuando en un matrimonio no engranan, ¿no?, cuando son de temperamentos totalmente opuestos, el consejo muchas veces del mundo es: mejor es que te separes. Pero, ¿qué quiere Dios realmente, hermanos, de los matrimonios? ¿Fue Dios quien instituyó el divorcio? ¿Fue la voluntad de Dios que matrimonios puedan romperse? ¿Que matrimonios puedan separarse? Y ese es el tema del cual el apóstol Pablo ahora va a estar hablando. El apóstol Pablo nos va a enseñar que la voluntad de Dios para los matrimonios cristianos es que permanezcan casados, que no se divorcien por nada del mundo. Que los matrimonios cristianos, aquellos que han sido redimidos por el Señor, aquellos que han sido salvados por el Señor, no vean el divorcio como una opción. Eso es lo que Pablo va a hablar en estos dos versículos. Y del versículo 12 al versículo 16, Pablo va a hablar de otro tipo de matrimonio, un matrimonio mixto, donde uno es creyente y el otro es incrédulo. Pero en el versículo 10 y 11, Pablo va a dirigirse de manera especial a los creyentes. Matrimonios creyentes. El esposo un cristiano y la esposa una cristiana. Y para ellos, Pablo va a decir que el divorcio no es una opción. Así que el título que le hemos puesto a esta enseñanza, hermanos, es una comprensión correcta del divorcio. Como hijos del Señor, nosotros debemos comprender muy bien cuál es la voluntad con respecto al matrimonio y qué es lo que Dios ha dicho con respecto al divorcio. Como decía hace un momento, en el versículo 10 y versículo 11 vamos a hablar acerca de los matrimonios cristianos de manera especial, y en el versículo 12 al 16 vamos a hablar de los matrimonios mixtos. Tanto matrimonios cristianos tienen que tener una perspectiva correcta del divorcio, y estos matrimonios mixtos, ¿no?, un creyente y un incrédulo que están casados, también tienen que tener un concepto claro acerca del
divorcio. Así que las Escrituras, hermanos, no guardan silencio con respecto al divorcio. Y en esta mañana simplemente vamos a ver el versículo 10 y 11 y vamos a ver dos cosas ahí. En primer lugar, el mandato a no divorciarse en el versículo 10 y la razón para no divorciarse en el versículo 2. Vayamos entonces a nuestro primer punto. El mandato a no divorciarse, versículo 10. Dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del hombre. Versículo 11, al final, que el marido no abandone a su mujer. Así que el mandato es para el hombre y para la mujer. Pablo expresa, hermanos, en este versículo la fuente de su enseñanza. Y la fuente de su enseñanza viene del mismo Señor Jesucristo. Es decir, que Jesucristo habló acerca de este tema. Miren nuevamente el versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, cristianos, mando no yo, dice Pablo, sino el Señor. Pablo no está diciendo aquí, y esto es muy importante aclarar, no está diciendo que estas palabras que dice ahí son más autoritativas que las palabras del apóstol Pablo, porque el Señor Jesucristo lo dijo. Pablo no está diciendo que estas palabras son más inspirados que las palabras del apóstol Pablo. No. Esto es muy importante aclarar, porque muchos han malinterpretado estos textos diciendo que las palabras de Jesús tienen más autoridad que las palabras del apóstol Pablo. Y algunos versículos son más importantes que otros versículos. Porque miren el versículo 12, cómo va a iniciar ahora el apóstol Pablo. En el versículo 12, dice el versículo 12 de la siguiente manera: y a los demás, ¿no? Yo digo, dice Pablo, no el Señor. Así que esa forma como Pablo empieza a describir en el versículo 10, esto dice el Señor, y en el versículo 12, esto no dice el Señor, digo yo, ha traído muchas malas interpretaciones, diciendo que algunos pasajes tienen más autoridad y otros no. Pero Pablo no está diciendo eso. Pablo más bien está aclarando que Jesús, hermanos, habló este asunto del divorcio mientras él estaba ejerciendo su ministerio aquí en la tierra. Pero con respecto al tema de los matrimonios mixtos, Jesús no habló nada. Por eso dice Pablo, yo ahora digo eso. Así que esa aclaración es muy importante. Jesucristo, hermanos, enseñó la importancia del matrimonio permanente como un mandato de Dios en el principio. Y esto era, según el apóstol Pablo en estos dos versículos, para los creyentes. Eso que el Señor Jesucristo enseñó mientras estuvo aquí en la tierra, Pablo está aplicando a la iglesia, a los corintios. Nosotros podemos encontrar en Mateo capítulo 5, versículo 31 al 32, donde Jesucristo habla acerca del divorcio. En Marcos capítulo 10, versículo 2 al 12, Mateo capítulo 19, versículo 1 al 9. Y vamos a ir, hermanos, a nuestras Biblias, a Mateo capítulo 19, 1 al 9. Recuerden, Pablo está yendo a la fuente de quien primero habló acerca de este tema. ¿Quién fue? Jesucristo. Así que vamos a ir a Mateo capítulo 19, versículo 1 al 9. Y lo que está claro en Mateo capítulo 19, versículo 2 al 12, o versículo 1 al 9, lo que está claro ahí, hermanos, es que Jesús, antes de poder hablar del tema del divorcio, él empieza estableciendo el matrimonio bíblico. Eso es muy interesante. Cuando los fariseos empiezan a atacarle al Señor Jesucristo, diciéndole qué es lo que significa el divorcio, o podemos divorciarnos de cualquier cosa, el Señor Jesucristo va a ir más atrás al principio. Pablo, para explicar a los corintios, va a Jesucristo, pero Jesucristo va hasta el Génesis, hasta el principio. Si ustedes notan en Mateo 19, versículo 1,
el versículo 1 y el versículo 2, dice que los fariseos se acercan, ¿no?, a Jesucristo en el versículo 3 para tentarle, para ponerle una trampa a Jesús y le preguntan, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Por cualquier cosa. Esa era la pregunta, la trampa que querían hacerle a Jesús. Así que, ¿qué dice Jesús? ¿Cómo responde Jesús cuando los fariseos quieren hablar acerca de este tema del divorcio? Jesús, en primer lugar, lo que dice, hermanos, es que el matrimonio es un diseño de Dios. El matrimonio es entre un hombre y una mujer donde no hay más combinaciones. No hay más. Miren el versículo 4 del capítulo 19 de Mateo. Dice, ¿no sabéis, no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Dios, hermanos, no creó un grupo de hombres, no creó un grupo de mujeres que podían escogerse entre ellos otras parejas. Si no les gustaba esta pareja, entonces podían buscar otras parejas. No, hermanos. En el principio, dice, Dios creó al hombre y a la mujer. John MacArthur comenta lo siguiente en uno de sus libros, y les recomiendo, hermanos, si ustedes pueden conseguir, El dilema del divorcio es el título de ese libro de John MacArthur. Él dice lo siguiente: no había extras u opciones. Está describiendo en Génesis, cuando Dios creó a Adán y Eva. No había extras u opciones, no había Adán, Eva y Esteban. No había una provisión, aún la posibilidad de esposos múltiples o suplentes. No había. Dios creó al hombre y a la mujer. Cuando los fariseos le preguntan, ¿debemos divorciarnos de nuestras esposas por cualquier cosa? Jesús dice, no, vayamos al principio, vayamos a la fuente, al diseño de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer. En el principio solo había un hombre y una mujer. Y hermanos, por esa razón obvia, el divorcio y el nuevo matrimonio no era una opción en el plan de Dios para el ser humano. No era una opción. Dios creó a un hombre y a una mujer. No había donde buscar más. Y por esa razón obvia del principio, no era una opción dentro del plan de Dios, hermanos, el divorcio. Lo segundo que Jesús responde en el versículo 5 es darnos, hermanos, a la iglesia ahora un principio sabio para todas las generaciones. Mire el versículo 5. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya que, hermanos, Adán y Eva no tenían papás en ese momento, ¿no? Simplemente fue Dios su padre, ellos no podían dejar a padre y madre. Y por esa razón Dios establece este principio para que se aplique a todas las generaciones. Después de dejar padre y madre, dice el Señor, se unirá a su mujer. Y la idea de esta palabra, se unirá, es una unión fuerte, un apego de amor y fidelidad. Es una unión inseparable de dos personas comprometidos a darse el uno al otro con fidelidad y lealtad. Esa es la idea de esta unión. Esta unión en este matrimonio, en el principio, debe ser inquebrantable. Esa es la idea. Y como en el Nuevo Testamento nosotros vemos, así como Cristo se unió a la iglesia a través de morir en la cruz del Calvario y rescatar a su novio. Cito nuevamente a John MacArthur, dice, la honra más grande del matrimonio es que proclama al mundo como símbolo de unión entre Cristo y su propia bendita iglesia. El matrimonio, está diciendo el Señor Jesucristo, en el principio, como Dios lo creó, es permanente, satisfactorio, lleno de amor y completamente unido.
como es la relación entre Cristo y la iglesia. Así es el matrimonio. En tercer lugar, Jesús establece, hermanos, completamente esto de la permanencia del matrimonio. Miren el versículo 6. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. El matrimonio, está diciendo el Señor Jesucristo, es permanente hasta que la muerte los separe. Cuando un hombre y una mujer se casan, dice, ya no son dos, sino uno. Y por esa razón, hermanos, son indivisibles e inseparables esas dos personas. Solo la muerte puede separarlos. Hermanos, delante de los ojos de Dios, los dos que se unen en matrimonio ahora son uno. Se pertenecen el uno al otro, como hemos visto en 1 de Corintios, capítulo 1, del 1 al 7. Se pertenecen el uno al otro, son uno en mente y en espíritu, son uno en metas y en dirección, son uno en emociones y voluntad, son uno, ya no son más dos. Y la demostración perfecta de esta unión, ¿saben qué es, hermanos? Los hijos. Los hijos. El bebé y la beba que nace es un reflejo único, hermanos, de la fusión de esas dos personas que son una sola carne. Por eso no ven cuando ustedes ven a un bebé, wow, sus ojos de su mamá, ¿no? Su nariz de su papá, ¿no? Estitos de él. Esa unión de esas dos personas, el reflejo de esa unión es ese bebé. Ese es el producto de esa unión, es la combinación de esas dos personas. Y eso dice en el principio es inquebrantable. Eso no puede separarse. Y finalmente Jesús, ahí en el versículo 6, hablando del divorcio, Él dice que no está en el plan de Dios, ya que el matrimonio está hecho en el cielo. Miren nuevamente el versículo 6 de Mateo 10. Dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y eso es un imperativo. El hombre no tiene derecho de separar lo que Dios ha unido, divinamente. Desde el matrimonio, hermanos, de Adán y Eva, hasta el último matrimonio que se ha realizado hoy, seguramente en algún lugar, nadie tiene el derecho de poder separar ese matrimonio. Desde el matrimonio de Adán hasta el último matrimonio del día de hoy, es una unión de parte de Dios. Independientemente de cómo se haya realizado ese matrimonio. Si hayan sido dos cristianos, si hayan sido dos incrédulos, si hayan sido entre ateos, no importa. Ya sea que ese matrimonio haya sido arreglado o haya sido por obligación o con consentimiento, el matrimonio es la obra de Dios, cual sea que sea el matrimonio. El diseño de Dios para el matrimonio es que sea, hermanos, permanente hasta que la muerte los separe, hasta que uno de los cónyuges muera. No interesa si se efectuó la boda de manera sabia o no sabia, o de manera sincera o no sincera, o tal vez por razones egoístas o no egoístas, o tal vez con mucho compromiso o no con mucho compromiso. El diseño de Dios para el matrimonio es la permanencia, la permanencia. El divorcio, entonces, Jesucristo está diciendo, no es el diseño de Dios. Es más, el cristiano está llamado, hermanos, a ver el divorcio como Dios lo ve. Miren en Malaquías capítulo 2, 16. Pueden ustedes acompañarme ahí. ¿Cómo ve Dios el divorcio? Y nuevamente, estamos dirigiéndonos de manera especial a los cristianos. ¿Cómo deberíamos ver nosotros el divorcio? Malaquías 2:16 dice el Señor:
porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él odia, desprecia, aborrece el divorcio. Él odia completamente el divorcio. No fue su diseño, no es su voluntad. Así que la instrucción de Jesús para los cristianos, hermanos, es la permanencia del matrimonio. Sencillo, permanezcan juntos, es lo que el apóstol Pablo está diciendo a los corintios. ¿Por qué? Porque eso, hermanos, representa la lealtad y fidelidad de su palabra de ti cuando estuvieron en el altar diciendo acepto. Ese pacto matrimonial que ustedes tuvieron ahí en el altar, de amarse uno al otro. Eso debe ser algo permanente, porque eso representa la unión de Cristo y la iglesia. Y si quisiéramos nosotros ilustrar el divorcio, comparar con algún otro pecado, podríamos comparar, hermanos, el divorcio con el aborto. El divorcio destruye, hermanos, la obra de Dios. Hemos dicho, ¿no ve? Que todo matrimonio es una obra de Dios. Se realiza en el cielo, delante de Dios. El divorcio es lo mismo que el aborto. Quisiera que me acompañen ahí en Salmo 139, versículo 16. Y esto es muy importante para todos nosotros. Pueden marcar ese versículo, cómo describe, hermanos, el tener un bebé, el que nazca en una familia un bebé. Miren cómo describe el salmista en el Salmo 139, 16, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Así que lo que está diciendo el salmista, hermanos, al igual que el matrimonio, Dios crea un ser vivo en el vientre de una madre. Dios es el autor de cada bebé que es engendrado ahí. Y saben, Dios sabe qué es lo que va a pasar con ese bebé. Ya está escrito, dice todo lo que va a hacer ese bebé. Y ahí hay mucha esperanza, hermanos, cuando muchas veces perdemos a un hijo. Hay mucha esperanza en este versículo. Porque Dios ya sabe hasta dónde va a ser el día en que viva ese bebé. Porque es obra de Él lo creó. Pero miren, Dios crea un ser vivo en el vientre de una madre. Dios es el autor del matrimonio, así como es el autor de un bebé. Así que todo matrimonio y todo hijo es una creación especial de Dios. Por tanto, todo divorcio y todo aborto mata una creación de Dios. Así es el divorcio. Mata una creación de Dios. Como dice un autor, destruir un matrimonio es destruir una creación del Dios Todopoderoso. Por eso Jesús advierte: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La enseñanza de Jesús es que el matrimonio siempre, hermanos, es una obra de Dios, mientras que el divorcio siempre es una obra del hombre. Así que ninguna persona, quien sea o por cualquier motivo que pudiera tener, tiene el derecho de poder separar lo que Dios une. Esa es la enseñanza de Jesús. Así que yo les pregunto, ¿es una buena idea separarse? ¿Es buena idea llegar al divorcio como matrimonio? Jesús dice no. Jesús está diciendo a los fariseos: miren lo que Dios dijo en el principio. Los fariseos, hermanos, habían escuchado otras fuentes
En ese entonces había dos corrientes de interpretación de Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4, donde describe o donde da un ejemplo acerca del divorcio. Había dos corrientes. Unos decían que podíamos separarnos de nuestras esposas por cualquier cosa. Hace quemar la comida, separamos. No se ha cepillado su boca y está oliendo feo, nos separamos. De cualquier cosa se separaba. Esa era una corriente. Y esta corriente, hermanos, saben, era la más popular en ese entonces. La otra corriente decía que no podemos separarnos por nada del mundo. El otro extremo, ¿no? Nada, nada. Entonces Jesús dice, vayamos a las fuentes, al principio. No es la voluntad de Dios el divorcio. Si cada vez que eres tentado de pensar en separarte, Jesús está diciendo, debes ir al principio. Debes ir al Génesis. Tienes que ver nuevamente el diseño de Dios, la belleza del matrimonio. Pero los fariseos, hermanos, no contentos con la respuesta de Jesús, en el versículo 7 de Mateo capítulo 19, le dicen a Jesús, pero Moisés mandó que nos divorciemos. Y lo que realmente estos fariseos estaban diciendo al Señor Jesucristo es de la siguiente manera, hermanos. Está bien, Jesús, tú nos llevas al principio. El plan original de Dios, pues en el principio es el matrimonio. Está bien, todo eso te entendemos, pero ¿qué es de Moisés? Si Moisés habló acerca del divorcio, Jesús, ¿estás diciendo que tú eres más grande que el profeta, más grande que tuvimos en la historia, que es Moisés? ¿Estás diciendo que Moisés está equivocado? Y Jesús sabiamente responde en el versículo 8. Por la dureza de sus corazones, Moisés, y esa palabra es importante, permitió repudiar a su esposa. Pero Jesús dice, pero esto no era así en el principio. El divorcio, está diciendo el Señor Jesucristo, es consecuencia del pecado. En ningún momento Dios lo estableció. El divorcio fue más bien, dice, regulado por Moisés, porque el pueblo ya estaba practicando este pecado. Moisés les permitió, dice el Señor Jesucristo, por el corazón malvado que ustedes tienen. Moisés reguló el matrimonio. Miren lo que dice otro autor, J. Adams, también es otro libro que habla acerca del matrimonio, el divorcio y el nuevo matrimonio, muy recomendable para que puedan leer. Él dice en su libro, las escrituras no registran ningún acto de Dios, sea directamente o a través de sus profetas o apóstoles, en los cuales Él establezca o institucionalice el divorcio. Dios, dice el autor, no originó el concepto como parte de su orden para la sociedad. El divorcio, pues, es una innovación humana. Piensen por un momento, hermanos. El permitir una práctica no es lo mismo que originarla, establecerla o instituirla. No es lo mismo. Lo que uno se permite es algo que ya está en existencia, como concepto o como práctica dentro de la sociedad. A eso Jesús se está refiriendo. Dios no instituyó el divorcio. Ni por medio de Moisés Dios instituyó, Dios mandó el divorcio, sino simplemente Moisés reguló aquello que ya se estaba practicando entre ustedes por la dureza de su corazón. Ahora recuerden, vamos a transportarnos hasta la nación de Israel. Israel estaba por 400 años bajo la esclavitud de Egipto y según la cultura egipcia, hermanos, el divorcio era algo normal. Ellos podían separarse de sus mujeres y estar con otras mujeres. Eso era normal para ellos. Y esa misma cultura, esa misma tradición, la nación de Israel, pues había adoptado y estaba viviendo de esa manera.
La nación de Israel estaba repudiando a su esposa, al igual que los egipcios. Y Moisés entonces tiene que regular aquello. Por eso dice Jesús que Moisés permitió el divorcio, no dio como un mandamiento. Jesús, en el versículo 9, nuevamente ahí de Mateo 19, dice lo siguiente: y yo os digo, no sé si se acuerdan de esa palabra, hermanos, y yo os digo, en el Sermón del Monte, cuando el Señor Jesucristo dice, no matarás, así es como enseñan los fariseos, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que odia a su hermano, cualquiera que insulta a su prójimo, ya ha cometido asesinato en su corazón. Los fariseos enseñan, no cometerás adulterio. Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que mira con codicia a una mujer, ya cometió adulterio en su corazón. De la misma manera Jesús ahora está regulando esto. Dice versículo 9, y yo os digo. ¿Quién tiene autoridad? Solamente Jesús. Yo puedo regular esto, dice Jesús. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Al igual que Moisés, hermanos, el Señor Jesucristo está regulando la práctica que los fariseos estaban viviendo en ese entonces. Los fariseos estaban divorciando de cualquier cosa. Y Jesús dice, no es en mandato el divorcio. Pero, dice Jesús, hay un permiso a causa de sus corazones, a causa del corazón duro, a causa de la pecaminosidad del hombre, hay un permiso, dice. Y la causa para el divorcio es la fornicación o el adulterio. Lo mismo dice en Mateo capítulo 5, versículo 31. Si ustedes me acompañan nuevamente ahí, Mateo capítulo 5, versículo 31, cuando está hablando de este tema del divorcio, el Señor Jesucristo dice lo siguiente. Con mucha autoridad nuevamente dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser, aquí está la causa, por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús, hermanos, está condenando el divorcio, excepto, dice, por causa del pecado sexual. O sea, Jesús está regulando el divorcio, que se está practicando por la dureza, por la pecaminosidad del hombre, y dice, hay un permiso para un divorcio legítimo. Hay un permiso, y es el adulterio. Así que Jesús está condenando el divorcio, les está diciendo a los fariseos, ustedes están divorciando de manera ilegítima. Ahora, hermanos, esto es muy importante aclarar. Escuchen muy bien. No estamos diciendo que la parte inocente, aquel que le ha hecho infiel, la parte inocente, tiene que divorciarse. No estamos diciendo eso, ni el Señor Jesucristo está diciendo eso. No está diciendo si le he hecho infiel por causa de adulterio, ahora tiene que divorciarse. No está dando aquí Dios un mandamiento a divorciarse. Dios está dando una razón, una posibilidad. ¿Y saben por qué? Porque en el Evangelio hay lugar para el perdón. En el Evangelio, hermanos, hay lugar para la reconciliación, para la restauración, y siempre que sea posible es mejor recomponer ese matrimonio que separarse. Es mejor aquello. Pero ¿saben? Dios sabe que hay veces, no siempre, un matrimonio que está bien dañado puede restaurarse. Y en ese caso dice, si es por causa de adulterio, es libre para poder divorciarse. Cristian Aracena, un pastor, dice lo siguiente: el pecado sexual no termina completamente con el matrimonio, pero
le da una razón válida a la parte inocente para decir si quiere divorciarse. Aún, hermanos, el adulterio no es para terminar el matrimonio, porque no es la voluntad de Dios. Pero sí es una razón válida para que pueda divorciarse. Así como en el Antiguo Testamento, hermanos, si ustedes recuerdan, teología bíblica, en el Antiguo Testamento el adulterio rompía el pacto matrimonial. ¿Saben por qué? Porque el adúltero en el Antiguo Testamento era apedreado. El inocente quedaba libre, porque su esposo que le había hecho infiel tenía que morir. Pero en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo, en su misericordia, en su compasión, está regulando por la dureza del corazón de los hombres y dice, la parte inocente, la parte que ha sido dañada, puede dar carta de divorcio y romper ese pacto matrimonial. Pero, sigue regulando Jesús, pero el que se casa comete adulterio. Aquel que se divorcia por cualquier causa, dice, no se puede volver a casar. Aquel que se divorcia por cualquier cosa, a no ser por el adulterio, no tiene permiso para poder casarse. Porque si se casa, comete adulterio. Jesús, hermanos, está diciendo, si el divorcio fue por cosas insignificantes, por algunos conflictos que hubo ahí en el matrimonio, entonces no puede separarse. No es un divorcio legítimo, excepto por fornicación. Esta es, hermanos, la enseñanza del Señor Jesucristo en cuanto al divorcio para el matrimonio. Pero ahora Pablo les dice a los corintios, eso es lo que Jesús enseñó. Vayamos nuevamente ahí a 1 Corintios, capítulo 7, versículo 10. Pablo dice en el versículo 10 que la mujer no se separe del marido. En el versículo 11 al final dice, y que el marido no abandone a su mujer. Es interesante cómo el contexto es muy importante comprender qué es lo que está sucediendo. Jesús, hermanos, estaba tratando con los fariseos, con hombres que querían fácilmente separarse de sus esposas, y les dice directamente a los varones. Pero aquí el apóstol Pablo se dirige en primer lugar a las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué querían divorciarse las hermanas en Corintio, hermanos? ¿Por qué? Recuerden que hay un grupo de cristianos ahí en la iglesia de Corintios que está diciendo que es mejor estar solo. Es mejor no tocar mujer, porque la fornicación, el adulterio, realmente es un pecado terrible. Mientras estamos solos, sin estar en contacto con nadie, entonces somos más espirituales. Ellos están fomentando el celibato. ¿Saben? Muchas mujeres están cediendo a ese concepto en la iglesia. Muchas mujeres tienen la iniciativa para separarse de sus esposos. ¿Por qué? Porque quieren ser más espirituales. Lo mismo que Jesús está diciendo. No pueden separarse por cualquier cosa. Y en este contexto de Pablo, aún si ustedes quieren ser más espirituales, no pueden. Y si se separan, nos dice en el versículo 11 algunas razones. ¿Qué es lo que va a pasar? Eso nos lleva a nuestro segundo punto. La razón para no divorciarse. Versículo 11 dice, y si se separa, quédese sin casar. Lo mismo que el Señor Jesucristo. O reconcíliese con su madre. ¿Por qué Pablo dice que no se casen si se divorcia de su mujer? O si la mujer se divorcia de su marido. Por lo mismo que Jesús enseñó. Si se divorcian por cualquier cosa, cometen adulterio. Si se casa con otro,
comete adulterio. No puede casarse con otro. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y nuevamente cito a John MacArthur, dice, si un creyente se divorcia de otro creyente, nuevamente, estos dos versículos es para creyentes. Si un creyente se divorcia de otro creyente, excepto por adulterio, el Señor no concede libertad a ninguno de los dos cónyuges para que se case con otro. Deben permanecer solteros o reconciliarse con su esposo y su esposa. Pablo es claro aquí, hermanos. Dos cristianos, dos personas que han sido salvos por el Evangelio, si deciden separarse, no pueden casarse de nuevo. Nuevamente, Pablo acude a la enseñanza de Jesucristo para mostrarnos el valor del matrimonio, el propósito más grande que tiene el matrimonio. Pablo le está diciendo a los corintios, no jueguen con el matrimonio, no jueguen con el matrimonio, que un día puedes estar con tu esposa y separarte e irte. No es así, dice el apóstol Pablo. Eso no puede ocurrir entre cristianos. Si te divorcias siendo creyente, Dios manda a que no vuelvas a casarte. Esa es la primera razón que vemos aquí. Ahora, esta primera razón, hermanos, que da el apóstol Pablo, cuando se separa ese matrimonio, ese tiempo es ¿para qué? Para que puedan arrepentirse de manera inmediata. La razón de que Pablo le está diciendo no te vuelvas a casar con otro al que le pide el divorcio y al que queda solo, tú tampoco te vuelvas a casar con otro. ¿Por qué? Porque Dios quiere nuevamente la reconciliación entre ustedes. Por eso dice el apóstol Pablo, versículo 11 nuevamente, y si se separa, quédese sin casar. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué no puedo casarme con otra mujer? Se consigue. Para que en ese lapso de tiempo te arrepientas y pienses correctamente lo que es el matrimonio. Aquello que Dios unió no puede separar el hombre. Si te separas, espera. No busques directamente a otra persona. Espera, ten paciencia. Y saben, hermanos, la razón del apóstol Pablo, el propósito del apóstol Pablo aquí es la reconciliación entre matrimonios cristianos. Así que concluimos que para los matrimonios cristianos el divorcio no es una opción. No es una opción. Hermanos, todo conflicto en el matrimonio se puede resolver. Por eso, toda la Escritura, si tú te has dado cuenta, trabaja con nuestro carácter. ¿Por qué hay conflictos en el matrimonio? Por nuestro carácter. Somos orgullosos, no queremos perdonar. Somos egoístas y queremos muchas veces las cosas para uno mismo. Pero las Escrituras, hermanos, se concentra para que sea formado nuestro carácter y ese matrimonio pueda perdurar. Las Escrituras están, hermano, para que podamos madurar como personas, como hijos del Señor, y así madurar en nuestros matrimonios. Las Escrituras nos dan instrucciones para resolver nuestros conflictos como matrimonios cristianos. Además, el apóstol Pablo, como hemos escuchado en el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, el Hijo de Dios tiene el Espíritu Santo en su vida. ¿Cómo puede ser posible que un Hijo de Dios que tiene a Dios en su vida quiera romper aquello que Dios unió? ¿Cómo puede ser posible? Pero Pablo dice, si en caso sucede eso, en caso en su debilidad, en su inmadurez, como un matrimonio cristiano se separa, paren un momento, no se vuelvan a casar, no empiecen
empiecen a buscar otra pareja, esperen la reconciliación. Esa es la voluntad del Señor para los matrimonios. Y Pablo dice más atrás nuevamente que los creyentes tenemos la mente de Cristo. ¿Se imaginan a Cristo dejar a su iglesia? Y miren, piensen un momento, hermanos, todavía la iglesia somos la novia de Cristo en este momento. Todavía somos la novia de Cristo. Y por eso es muy importante nuevamente para los jóvenes recordar, cuando tú quieres casarte con alguien y empiezas a cortejar, eres la novia o el novio de esa persona con propósitos al matrimonio. No es para que tú juegues y te hagas la burla, no. La iglesia todavía es la novia de Cristo. Y un día cuando Él venga nos va a desposar. Nos va a desposar. Y Pablo dice, la voluntad de Dios para los matrimonios cristianos es que permanezcan. Hay dos opciones. En caso de nuestra debilidad, en caso de nuestra humanidad, en caso de que nuestra pecaminosidad sea más fuerte, hay dos opciones, dice, si te divorcias, no te vuelvas a casar. Pero también busca la reconciliación. Busca la reconciliación con tu cónyuge. Dice John MacArthur, Dios sabe que tener solo esas dos opciones nos motiva a depender de Él para hacer que tu matrimonio perdure. Jay Adams dice, su obligación principal en caso de que se divorcien como cristianos es la reconciliación y por lo tanto todo lo que lleva a ella. Hermanos, este es el punto de Pablo para los matrimonios cristianos. Es que no se separen por nada del mundo, a pesar de las dificultades, a pesar de la inmadurez que puede haber en ese matrimonio cristiano, no se separen. El cristiano debe hacer todo lo que esté a su alcance, en sus manos, para poder seguir dirigiendo ese matrimonio y hacer lo que Dios ha dicho que tiene que ser ese matrimonio, un reflejo, una representación visible del Evangelio para el mundo. Esa es la voluntad de Dios para los matrimonios en cuanto al divorcio. Y para terminar, quisiera dar algunas aplicaciones. A los casados, a los matrimonios cristianos, hermanos. Aquí el apóstol Pablo nos está dando muchos motivos para animarnos a fortalecer nuestros matrimonios. Debemos cuidarlo, hermano. Estamos en tiempos difíciles, donde la sociedad está en contra del matrimonio. Las filosofías de este mundo están en contra del matrimonio porque Dios creó el matrimonio y el mundo está en contra de Dios. Estamos en tiempos difíciles. El feminismo, el machismo, aún el mismo Estado está en contra de Dios. Por tanto, hermano, cuida tu matrimonio. Un buen matrimonio, hermanos, hay que cultivarlo todos los días. Debemos protegerla con todas las acechanzas y filosofías de este mundo. Cuando tú te enojes con tu esposa y vayas, te escapes de la casa y vayas a pensar, no vayas a pedir consejo de los incrédulos que te van a decir, pues si no soportas, sepárate. No. Recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo acerca del matrimonio. Protege tu matrimonio. Recuerda, hermano, una y otra vez que el gran propósito del matrimonio no es que sean felices los dos. Eso es lo que el mundo, las telenovelas, aún los dibujos animados nos enseñan, ¿no? Que los dos sean felices. Pero saben, hermanos, eso no es real, eso es fantasía en este mundo lleno de pecado. Eso no es el propósito final. El propósito más grande, hermanos, es reflejar a Cristo y a la iglesia para la gloria de Dios. Y saben, el buscar ese propósito más grande, el afanarnos como matrimonio, buscar de que el Evangelio sea predicado por nuestros matrimonios,
trae verdadera felicidad en nuestros matrimonios. Porque es cuando el Evangelio entiende dos personas pecadoras que se han casado y se enojan, pueden tragarse el orgullo y decir: Señor, ayúdame a pedir perdón a mi esposa. Es el Evangelio que nos da esa fuerza para fortalecer nuestro matrimonio. Así que, hermano, protejan el matrimonio. Pero también recuerda algo, hermano y hermana, matrimonios cristianos, tú debes recordar esto que las Escrituras una y otra vez nos repiten. Tú estás casado con un pecador. Estás casado con un gran pecador, con el peor de los pecadores, con el primero de los pecadores, como dice el apóstol Pablo. Estás casado con un gran pecador. Pero ¿sabes? Dios utiliza a ese gran pecador, quien es tu pareja, como un instrumento en sus manos para santificar. Dios utiliza a ese gran pecador, a esa gran pecadora, para santificarte. Dios, hermanos, no se equivocó en darte el esposo y la esposa que hoy tienes. Dios no se equivocó. Dios quiere usar tu matrimonio para que los demás vean el Evangelio vivo, activo, dinámico, lleno de amor. Así que, ánimo, hermano. Cuando pases dificultades, recuerda, puede que esto sea un caos en la casa. Cuando haya esos conflictos, recuerda que eso no es el fin del matrimonio. Recuerda que esas situaciones es para hacerte más como Cristo y que tu matrimonio refleje lo que realmente Dios quiere que refleje. Pero también, hermano, esto es un consejo para todos los matrimonios y de manera especial para los matrimonios jóvenes, como mi persona. Cuando pases por conflictos, cuando veas que tu matrimonio no está llegando a ser lo que tiene que ser como cristianos, busca ayuda. Dios te ha puesto en una iglesia. Dios te ha dado líderes a quienes tú puedes acudir con toda confianza para resolver ciertos conflictos. Si tú eres un fosforito en la casa que ya ha pasado 10 años que no puedes controlar tu ira, busca ayuda. Busca ayuda para que puedas crecer en ese carácter y que el Señor pueda darte más paciencia y que tu matrimonio pueda ser fortalecido. Hermanos, los dos, marido y mujer, hijos del Señor, somos responsables para cuidar este matrimonio. Recuerden que el divorcio no es una opción para nosotros. Pero alguien dirá: pero mi marido parece ser cristiano, pero me está golpeando, me está insultando, me trata mal. Hoy en día no solamente las mujeres sufren maltrato, ¿no? También los varones. ¿Qué puedo hacer en esos casos? Parece mi marido o mi esposa un incrédulo. Pareciera que no es hijo del Señor. ¿Qué hago con un marido o una esposa incrédula? Eso vamos a ver el siguiente domingo, hermanos. Pero un consejo más para los solteros. Procuren casarse solteros, como ya Pablo dijo anteriormente. Pero no lo hagan a la ligera. Quiero que me acompañes a Proverbios capítulo 11, versículo 22. Y para todos los solteros que todavía no están comprometidos, miren lo que dice la sabiduría del Señor. Proverbios 11:22 dice: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Solteros, si se casan por el zarcillo o por la
atracción física solamente, los años van a pasar y eso va a terminar. La sabiduría dice cásate, pero no lo hagas por razones equivocadas. Solteros, pidan sabiduría al Señor. Pídanle a Dios que les prepare a ustedes. A veces los solteros están buscando que prepare a la otra persona. Pero somos nosotros como solteros los que tenemos que prepararnos. Esa es la sabiduría, el consejo de Dios. Y sabes, no busques a una persona para que te ame, para que te haga sentir feliz, para que te haga sentir especial, ¿no? Hay veces buscan los solteros, sí, ese joven me hace reír, cuadramos en todas las cosas, a mí me gusta el color azul, a ella también, y no sé, tantas cosas. Y buscan por esas cosas. Dice el Señor, no, cuídate, no veas el zarcillo en el hocico de ese cerdo, no veas. No busques a una esposa por razones equivocadas. Busca a una persona a quien vas a amar, así como Cristo amó a la iglesia. Mentalízate eso. Cuando tú te cases, no es una opción el divorcio para ti. El matrimonio es permanente. El matrimonio es hasta que la muerte los separe. Y que el Señor, hermanos, pueda fortalecer nuestros matrimonios, puedan ser